Estaba Jesús con una mujer de Samaria, llamada la Samaritana, en el Evangelio de Juan capítulo 4. Y Jesús en esa ocasión le dijo a esta mujer que vendría el tiempo en que adorarían a Dios en espíritu y en verdad los hombres. A diferencia de la adoración que estaban ofreciendo los samaritanos y en esa época los judíos. De hecho, Jesús le dijo a esta mujer que el Padre busca a tales adoradores, a los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Eso le dijo Jesús a esta mujer samaritana. Amados hermanos, hermanas, el tema de la lección del día de hoy es el siguiente. La adoración no tiene que ver con nosotros. Ese es el asunto que vamos a estar tratando aquí en el día de hoy. La adoración en esta tarde, en esta asamblea aquí en San Nicolás, la adoración no tiene que ver con nosotros. Para introducir la lección, escuchen lo siguiente. La adoración, basándonos en lo que la Escritura dice o enseña, puede ser definida. Eso es importante, necesitamos definir qué es la adoración, de qué trata eso, en qué consiste eso. Bueno, fíjense, en Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 25, ahí apúntenlo para que lo lean en su casa. Romanos 1 del 19 al 25, aunque leímos prácticamente todos esos versículos al principio de la asamblea, en la lectura. Y también en Hechos 17 del 22 al 27, la adoración a la luz de esos pasajes, repito, Hechos 17 del 22 al 27, la adoración a la luz de estos pasajes se puede definir como la glorificación, exaltación y alabanza a Dios como Dios. Y esto debido al conocimiento y a la aceptación de ¿qué cosa? Escuchen, de su invisible y eterno poder y deidad como creador. Siendo entendidas estas cualidades de Él por la creación visible. ¿Para qué cosa? Para que le demos gracias y le honremos, declarando con nuestras bocas, con nuestros labios, lo bendito que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estos pasajes que les acabo de citar, de Romanos y de Hechos, palabras del apóstol Pablo, Romanos 1 del 19 al 25 y Hechos 17 del 22 al 27, nos permiten definir la adoración de esta forma, de esta manera. Por tanto, miren, hablar de la adoración es hablar de un asunto que nos lleva a la misma presencia del Altísimo, de Dios. La adoración, mis estimados hermanos, es la vía que fue dada por la gracia del Señor a los hombres y que nosotros tomamos y usamos para llegar ante el Santísimo Dios, Señor del cielo y de la tierra, soberano creador, y presentarle todo aquello que dé reverencia, gloria, honor y dignidad a su santo nombre. Tenemos como propósito en esta lección, como meta, que podamos entender aún más
que la adoración no tiene que ver con nosotros, sino con Dios. Las ceremonias que como iglesia ofrecemos, escuchen, son los medios que nos llevan a Él. No es el fin mismo celebrar la cena, cantar alabanzas, hacer oraciones, dar nuestras contribuciones, escuchar un sermón y punto. No, no es así. La adoración es la vía para llegar ante Él y ofrecerle con todo mi corazón y según su voluntad lo que Él merece recibir de mí. Por tanto, todo tiene que ver con Él. Todo. Dios es el fin mismo de la adoración, no nosotros. Primer punto que vamos a considerar. La adoración no tiene que ver con nosotros. Y ese es el tema, la cuestión que estamos tratando. Así he titulado este sermón. La adoración no tiene que ver con nosotros. Y ustedes van a escuchar ahorita cómo desarrollo este postulado o enunciado. Ay, ¿qué quiere decir el hermano Luis? Que la adoración no tiene que ver con nosotros. Pareciera que eso está sobreentendido, ¿verdad? Pareciera que eso está muy claro. Ojalá sea así. Es más, yo creo que esa sí es parte de usted. Pero permítanme, como lo están haciendo, ampliar, explicar más qué quiero decir con esto. Fíjense, la adoración no tiene que ver con nosotros porque ella no ha sido creada por el Señor ni existe con el propósito de satisfacer algún placer en el hombre. Es decir, que sus ojos, sus oídos o sus manos tengan deleite, creyendo que la adoración es para dar gusto y goce a sus deseos personales. No es el hombre quien debe quedar complacido por ello. No como en ciertos grupos religiosos o ciertas iglesias, escuchen, que acomodan y ajustan lo que ellos conciben por adoración, de tal modo que ella sea para el agrado del hombre, adornándola de tal forma que los sentidos de las personas experimenten gusto y agrado por ello. Fíjense. Sin embargo, la adoración no tiene que ver con nosotros porque no es para nosotros. Su fin no es la creación, sino el creador. No somos nosotros el objeto ni el centro de la adoración para que ella sea dirigida, determinada o aprobada por nosotros. La adoración, fíjense, ya lo he dicho, la adoración es para ir ¿con quién? A Él, a Dios. Para llevarnos, para movernos, para encaminarnos a su santa presencia. Para contemplar la grandeza de su majestad. Para reverenciarlo, dignificarlo y honrarlo por lo que Él es. Fíjense, por lo que Él es, por lo que dice y por lo que hace. Para admirar y apreciar su gloria, su deidad y todos los perfectos y excelentes atributos de su persona. Hermanos amados, la adoración tiene que ver única y exclusivamente con Dios y con todo lo que Él es,
todo lo que es Dios. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es santo, santo, santo. Él es justo, Él es impecable. Él es trascendente, Él lo llena todo, en todo, infinito, ilimitado, totalmente puro, perfecto en amor, en bondad, en indulgencia. Él es justo, Él es Dios, creador del cielo y de la tierra, soberano Dios de todo. Él es eso. Adoramos al Señor y tiene que ver única y exclusivamente con Él, por lo que Él es y por lo que representa Dios, en este caso para nosotros, para su creación humana, para ti, para mí, para la humanidad, lo que el Creador representa para nosotros. Entender a Dios, conocer a Dios como Él ha pedido que le conozcamos. Él quiere ser conocido. Nos motiva. Cuando le conocemos, somos motivados. Cuando, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, porque el punto de Pablo es que lo invisible, su eterno poder, se hace claramente visible a nosotros por las cosas creadas. Vemos el sol, vemos la luna, vemos el espacio, que parece infinito, ¿no? El universo, el espacio parece infinito. Si así parece a nuestra vista, a nuestros ojos, imagínense el Dios infinito y eterno, que es trascendente y que lo llena todo, en todo. Al apreciar eso, al apreciar la gestación de un ser humano en el vientre de una mujer y su desarrollo allí, es una cosa increíble. Al apreciar la armonía de la creación, al apreciar la diversidad de las cosas en la creación, eso ha sido dado para que lo invisible de Él, lo invisible, su eterno poder y deidad, sea claramente visible. Entendamos que existe alguien que está por encima de todo ello y que es digno de que le adoremos. La adoración tiene que ver única y exclusivamente con Dios y con todo lo que Él es y representa. Por tanto, la adoración no tiene que ver con nosotros, sino con Él. ¿Por qué? Ahora fíjense, ¿por qué? Porque Dios quiere ser el único en recibir tu adoración. Él y solamente Él, fíjense, noten, desea que lo tengas como digno de tu adoración total y reverente, reconociendo que para ti no hay otro como Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes son el único Dios verdadero, el todopoderoso, eterno, omnipresente, trascendente Dios, y que lo llena todo en todo, es el único a quien debes adorar de manera esencial. Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 10, declaró lo siguiente. Y de estas palabras, Mateo 4:10, de estas palabras, de allí he expresado el enunciado anterior. Dijo Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10.
La adoración no tiene que ver con nosotros, sino con Él. ¿Por qué? Porque Dios el Padre busca, escuchen esto. Fíjense, el anterior punto es que Él debe ser el único. Él solo debes adorar. La adoración tiene que ver con Él, solamente con Él. Aquí en segundo lugar, el Padre busca. Fíjense, piensen en eso. Miren, mediten en eso. El Padre busca que le adoren, queriendo de ti la adoración que Él quiere, Él quiere, tú le ofrezcas. Porque Él ha querido, y presten atención, atraer adoración para sí mismo de tu persona. Qué interesante está esto. Dios ha buscado, Él se ha propuesto, Él quiso y determinó atraer adoración para sí mismo. Y busca a esos adoradores que le reconozcan por lo que Él es, hace y dice, y le adoren. Le adoren. Él ha querido atraer adoración para sí mismo desde tu persona. Que tú te conviertas en un adorador de Él. Pero déjenme decirles que esto no es posible. No es posible adorar al Padre si no es por medio de reconocer la deidad de su Hijo Jesucristo. El mediador entre Dios y los hombres. Cuando reconocemos que está Dios el Padre, al hablar del Padre, y el Nuevo Testamento nos enseña acerca del Hijo, al hablar de esos términos, de esos títulos o nombres, Padre e Hijo, el punto de la Escritura es enseñarnos acerca de la coigualdad de sustancia entre ellos dos. El término Padre e Hijo en las Escrituras, en algunos contextos del Evangelio de Juan, ya lo estudiamos aquí, nos enseña que cuando Jesús habla de mi Padre y yo y el Padre, lo que está diciendo Jesús, hablando así, como dijo aquí, cuando le habló a la samaritana, lo que quiere comunicarnos es, yo soy Dios como el Padre. El que honra al Padre, honre al Hijo. Yo y el Padre somos lo mismo, somos Dios. Ese es el punto. Entonces cuando leemos Juan capítulo 4 y Jesús dice que el Padre busca a los tales para adorar al Padre, realmente, y esa adoración sea aceptable, tenemos que reconocer la deidad de aquel que es llamado el Hijo. Porque es a través del Hijo en quien podemos darle adoración verdadera y eficaz. Dios buscó alabanza. Fíjense esto. Él buscó alabanza a la magnificencia de su gracia de parte de los redimidos por la sangre de su Hijo. Así que tenemos aquí, y ahorita vamos a ver los dos pasajes, donde Cristo está enseñando, y esta es una verdad interesante, algunos podrían decirle profunda, pero se nos revela aquí entonces que Dios está en búsqueda de aquellos que le reconozcan como tal y a su Hijo para que le adoren en reconocimiento de lo que ellos son, Dios. Y luego también tenemos a Pablo revelando por la inspiración del Espíritu Santo en que el Dios eterno se propuso a sí mismo despertar de su creación, de los redimidos, alabanza para sí mismo, para que Él se convirtiera en el objeto de la adoración de parte de aquellos que fueron salvados por Jesucristo.
Juan capítulo 4, versículo 23. Noten lo que dice Juan capítulo 4, verso 23. Jesús, hablándole a esta mujer samaritana, Sofía, le dijo: mas la hora viene y ahora ya es el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora noten lo que declara Jesús, porque también, además de lo anterior, también el Padre, tales adoradores, ¿qué cosa dice? Busca que le adoren. Dios ha hecho todo y nos ha dado todas las razones por medio de Jesucristo para que le busquemos y le adoremos. El apóstol Pablo en Hechos 17 dijo: para que busquen a Dios, si palpando pueden hallarle, porque no está lejos de ustedes. El Creador quiso eso, y me parece que esa ha sido una de las razones por la que Él nos ha creado, para que la creación misma le adore a Él, reconociendo su grandeza, su poder, su soberanía, su inteligencia, para que esta creación se convierta en aquellos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Hablo de los seres humanos. Esa ha sido una de las razones por la que Dios nos ha creado, porque Él buscó adoración para sí mismo. De los ángeles, de los serafines, de los arcángeles y también de los hombres, particularmente de los redimidos. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, por favor lean ahí Efesios capítulo 1 y lean con mucho cuidado lo que dice Pablo con respecto a la gracia de Dios en el ejercicio de su gracia, por decirlo así, en la obra de su gracia, en lo que su gracia hizo, provocó, llevó a cabo, la majestuosidad, la grandeza, la magnificencia, la exaltada, honrosa, digna de alabanza, gracia de Dios. Noten, dice Efesios 1 del 6 al 7, propósito de la redención, para alabanza de ¿qué cosa? De la gloria de su gracia. Con la cual su gracia, ¿qué hizo? Nos hizo aceptos en el amado. La palabra acepto significa que fuimos favorecidos, llenos de gracia nosotros, por medio de Jesucristo, del amado, en quien tenemos ¿qué cosa? Redención por su sangre. Y aquí se define lo que es la redención. Aquí vemos la definición bíblica. ¿Qué es la redención? Por su sangre, el perdón de pecados, según, fíjense los atributos de la gracia, las riquezas de su gracia. Esto hizo la gloriosa, majestuosa, maravillosa, extraordinaria gracia de Dios. ¿Qué hizo? Nos hizo aceptos en el amado, nos redimió por su sangre, nos dio el perdón de nuestros pecados. Eso hizo Dios para que fuésemos motivados a rendirle alabanza, para exaltar, para reconocer los méritos divinos de su obra de gracia en Jesucristo. Al entender la obra del amado en la cruz, acerca de su sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre y los efectos de esa obra que hace posible el perdón de nuestras culpas, de nuestros pecados, según la inagotable riqueza, inmedible
de las virtudes inmedibles de la gracia de Dios. Bueno, eso, cuando es comprendido, nos motiva a alabarle. Eso hizo el Señor con la redención para motivar a ti, a mí, a la iglesia, a los redimidos, a alabarle. Dios buscó alabanza a la magnificencia de su gracia de parte de los redimidos. La adoración no tiene que ver con nosotros, sino con Él. ¿Por qué? Porque a causa de lo que Él es, santo y todopoderoso, el Rey que está sentado en el trono y el Eterno que vive por los siglos de los siglos, creador y hacedor de todas las cosas, y por su voluntad existen y fueron creadas, tú, hermano, tú y yo, como criaturas de Él, al contemplar estas cosas, que se ha placido por su bondad, escuchen esto, que se ha placido por su bondad y gracia darlas a conocer. Eso hace, o espera Dios, que te rindas y te motives a darle adoración, reconociendo que Él es digno de recibir de ti toda gloria, honra y acción de gracias. Es interesante esto. Me fascina, me edifica, me place este enunciado que se desprende del texto de Apocalipsis capítulo 4 y de lo que enseña el Nuevo Testamento. ¿Qué se ha placido Dios? Conózcanme, conozcan que yo les amo, les he amado, lo he demostrado, envié a mi Hijo, lo entregué al mundo pecador, lo llevé a una cruz a morir para que se convirtiera en el medio de redención eficaz, perfecto. Lo he resucitado y llevado al cielo y les he dado por medio de Él la promesa de la vida eterna. Quiero estar con ustedes. Yo, Dios, su creador, para que me conozcan, sepan quién soy y lo que quiero, mi voluntad. Me ha placido por mi bondad y mi gracia que ustedes conozcan estas cosas, que las conozcan para que sean rendidos ante mí, motivados a darme la alabanza que Dios merece. En Apocalipsis capítulo 4, versículos del 8 al 11, dice así la Escritura: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Noten, seres vivientes, criaturas del Señor. Por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes, criaturas del Señor, dan gloria y honra y acción de ¿qué? ¿Acción de qué? Acción de gracias. ¿A quién? Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, es decir, el eterno, el ser increado, el ser atemporal, trascendente. Los 24 ancianos, ahora otras criaturas, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran a quien, al que vive por los siglos de los siglos, al eterno. Y miren lo que hace en la simbología, dice que echan sus coronas delante del trono. O sea, tú eres el digno
aquí estamos rendidos ante ti. Cualquier gloria humana es echada ante Él, al que realmente es glorioso. Y esta gente, estas criaturas están diciendo, el Señor, digno. Miren lo que ellos reconocen, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú, noten, creaste todas las cosas. Por un lado, su poder creador, el del creador, y por otro lado, por tu voluntad, o sea, por tu deseo, porque así te place, porque así quisiste. Es tu designio que existan y fueran creadas. ¿Para qué? Entiendo, para que adoren a Dios. Fuiste creado tú, hermano, hermana, amigo. René, fuiste creado para adorar a Dios. Paola, Saulo. Eso es el propósito de tu existencia. Y más aún si eres redimido por el Señor. Dios nos da propósito de vida en este mundo para que las criaturas adoren y den gracias a Dios. La adoración no tiene que ver con nosotros, sino con Él. ¿Por qué? Porque el Cordero, hablando de la obra de redención, el Cordero que fue inmolado o dado como víctima de sacrificio, derramó su sangre para redimir, comprar y liberar a los hombres de la esclavitud del pecado a precio de sangre humana, pero divina. ¿Para qué? ¿Para qué cosa? Para que pertenezcan a Dios, incluyéndote inmerecidamente el Señor en su plan de salvación y haciéndote parte de su reino eterno por la magnífica obra de gracia de Cristo en la cruz y en la cual hemos puesto, escuchen, ¿puesto qué cosa? ¿Qué pusimos? Nuestra fe y confianza en ello, en lo que hizo el Cordero, en la sangre del Cordero, en ese plan de salvación donde la segunda persona de la deidad o de la Trinidad vendría en forma humana a morir y siendo humano derramar su sangre, porque solo los humanos pueden morir como tal. Se hizo semejante a los hombres, el Hijo, el eterno Hijo de Dios. Eso hace, entender esto, hace que los millones de redimidos sean motivados a cantar y confesar que el Cordero es digno de honra, gloria, alabanza y adoración. Por todos aquellos que han recibido el regalo de la salvación, postrándose ellos en espíritu ante su presencia. Apocalipsis capítulo 9, de estos versículos se desprende este enunciado. Apocalipsis 5, del 9 al 14. Esta es la revelación de Juan. A Juan se le reveló Cristo. Jesucristo le reveló de todos estos seres, de estas criaturas del Creador y de los redimidos, de los millones redimidos por Cristo, de la adoración celestial. Él está viendo eso. Y hoy Dios ve a su iglesia hoy en día alabándole, adorándole. Dios es el centro de la adoración. Debe ser el único objeto de nuestra adoración. Y Él ha dicho cómo, en qué forma y en qué modo debemos adorarle según la revelación del Nuevo Testamento. Dice aquí Apocalipsis, y cantaban. Noten. Estaban cantando estos. Un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú
hablando de Jesús, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Para Dios. La redención implica ser para Dios. Y lo hizo, esta redención fue universal, sin hacer acepción de personas, sin hacer distinción de personas, porque dice aquí que de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El plan de Dios es una redención universal, una expiación ilimitada en cuanto al alcance de la salvación. Esto es muy distinto a lo que enseña el calvinismo, que postulan que la expiación de Jesús es limitada para unos cuantos. No, y aquí no vemos eso. La redención es universal, la expiación es universal, ilimitada en cuanto al alcance. Cualquiera puede ser salvo si quiere, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y dice aquí la Escritura, y nos ha hecho para, por favor, presten atención a esta expresión. La idea es pertenecer a Él. Y nos ha hecho para nuestro Dios, para Él, pertenecer a Él y ser de esta condición, estatus, reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles, criaturas, alrededor del trono, y de los seres vivientes otras criaturas, de los ancianos otras criaturas, y su número era ¿qué? Millones de millones, en referencia a los redimidos por el Cordero, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién ha dicho que no podemos adorar a Jesús? Aquí el texto nos enseña otra cosa. Y a todo lo creado, que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, dijo Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea, ¿qué cosa? La alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, por la eternidad. Los 4 seres vivientes, criaturas, decían amén. Y los 24 ancianos, criaturas, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, por la eternidad. Hermanos, si esto no nos mueve, si conocer, bueno, vemos la creación para entender, dice Pablo, lo invisible de Él. La creación es algo material, físico, vemos con nuestros ojos, pero Dios es trascendente. Él no está en esta, no es materia, pues, no es físico. Esto es visible, Él es invisible. Pero su invisibilidad, su eterno poder invisible, su deidad invisible, se hace manifiesto a través de las cosas creadas, para que al contemplar nosotros esto, entendamos, hay un creador y digno de ser adorado. ¿Cuánto más por la obra de redención? Conclusión. Como ya hemos visto, la adoración no tiene que ver con nosotros, sino con el Señor. La adoración, no existe para darle al hombre placer o deleite a sí mismo, como si hubiese sido destinada para él. No es para que el hombre se sienta bien y satisfecho. No es egocéntrica la adoración, no es para tú recibir lo que tú crees debes recibir. No. La adoración ha sido creada y entregada a los hombres para que ellos den reverencia, honra, alabanza y dignidad a su Creador por lo que Él es, dice y hace. La adoración
nos lleva a estar en espíritu ante su majestuosa presencia para contemplar su grandeza y dignidad. Como dice David en el Salmo 27:4. ¿Qué dijo David? Para contemplar la hermosura. ¿De quién? De Jehová. Salmo 27:4. Amados hermanos, las ceremonias que llevamos a cabo como iglesia, y esto nos debe quedar lo suficientemente claro. Las ceremonias que llevamos a cabo como iglesia no son el fin mismo, son medios para un fin. Medios, no son el fin mismo. Estas ceremonias nos llevan en adoración al Señor. Y ese fin, y ese es el fin. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, desde nuestro ser interior, con toda autenticidad de corazón y según la verdad que ha sido revelada, el Evangelio según la doctrina de Cristo. Dijo Pablo, y con esto termino. Por tanto, después de todo lo anterior dicho, después de todo lo que se ha considerado en esta lección, de este bosquejo, dijo Pablo, por tanto, los pasajes sobre todo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea qué cosa, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Primera a Timoteo 1, 17. Al Rey de los siglos, inmortal. Fíjense las descripciones de las cualidades del Señor. Qué interesante lo que Él es. Piensen, hermanos, pensemos al Rey de los siglos, el soberano de todos los tiempos, inmortal, el que nunca muere, el invisible, porque no es de esta creación, no es materia, al único y sabio, no hay otro como Él, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos, es decir, para siempre, para siempre, para siempre.